vamos a referirnos en esta sesión a una cuestión muy importante que tiene que ver directamente a algunos de los procedimientos que la Iglesia y el Estado utilizan compitiendo uno contra otro, Iglesia contra Estado y Estado contra Iglesia, por controlar el comercio, por casi diríamos monopolizar el comercio. El contexto de esta explicación y de esta intervención tiene que ver con el capítulo 4 del libro de Paolo Prodi sobre el hurto y la historia del comercio en la civilización occidental, en la historia de Occidente. En la historia del comercio, básicamente, observamos un movimiento que es un movimiento creciente respecto a la autosuficiencia del comercio para gestionarlo absolutamente todo. Y en esta historia del comercio y en esta historia del robo y del hurto ejercido desde el interior del comercio, por los propios mercaderes, como se advierte a lo largo de la historia del comercio, observamos tres estadios, básicamente. Uno de ellos, controlado por la Iglesia para gestionar, administrar y dominar la actividad comercial, reprimiéndola en muchos casos e incorporándola a sus propios intereses una vez que la Iglesia constata que el comercio ha llegado para quedarse y que no es posible derogar, suprimir o exterminar el comercio. Entonces, si no puedes vencerlo, incorpóralo a tus propios intereses. No digo que te unas a él, sino que se incorpora el comercio a los propios intereses eclesiásticos. Esta es una primera etapa, básicamente desarrollada a lo largo de la Edad Media europea. Pero hay una segunda etapa en la que, en esa lucha por controlar el comercio, el Estado juega sus cartas y las juega a lo largo del tiempo con más fuerza y con mayor vigor de lo que la Iglesia puede ofrecer, de tal manera que el Estado le echa un pulso a la Iglesia en el control del comercio y controla el comercio mejor que la Iglesia. Es ya la edad moderna. Pero a partir de ese momento, el comercio comienza a desarrollar también un pulso contra la Iglesia y contra el Estado. Y esta tercera etapa, que es en la que actualmente estamos, se caracteriza porque el comercio domina, por supuesto, a la Iglesia desde hace siglos y empieza a ser más poderoso que el Estado, al cual domina absolutamente, y diríamos mejor, domina planetariamente. El comercio ha llegado a desarrollar en la actualidad instituciones que son internacionales, supraestatales, lo que hemos denominado en otros contextos sociedades supragentilicias, es decir, sociedades que están por encima de cualesquiera otro tipo de sociedades, desde las cuales se controla planetariamente la actividad de los estados. Es la tesis del anarcocapitalismo, es decir, si suprimiéramos los estados, el comercio funcionaría mejor, pero esto implica incurrir en un monopolio de la vida humana gestionado por el comercio, por los amigos del comercio. Naturalmente esto implica cambios muy sustanciales en todo lo que tiene que ver con el derecho civil, con el derecho internacional, con el derecho privado, con el derecho público, con todas las ramas de la administración de justicia que quedarían engullidas por una especie de derecho mercantil. Naturalmente estas cuestiones son de una gran actualidad y de un gran debate por parte de sus defensores en una dirección, por parte de sus detractores en otra dirección, y al margen de que se debata esto o no, el hecho es que se impone, y por lo tanto podemos debatir lo que se quiera, pero la imposición de estos hechos resulta ya de facto innegable, y de jure, es decir, de derecho, resulta también inesquivable, de tal manera que los que sean jóvenes y tengan mucha salud y pretendan vivir mucho tiempo, que se preparen para convivir y para vivir en una sociedad gestionada y administrada por encima del Estado por los amigos del comercio. Así que llévense bien con los amigos del comercio porque ellos son los que van a gestionar la vida de la mayor parte de ustedes a lo largo del siglo XXI. Aquí vamos a hablar de este aspecto, del mercado y sus reglas, en un momento histórico en el que la Iglesia todavía tenía un poder lo suficientemente poderoso, valga la redundancia, lo suficientemente impactante y efectivo como para dominar el mercado y para retar al Estado a cualesquiera otro tipo de ejercicios de poder sobre
la propia Iglesia y sobre el mercado. La tesis de Paolo Prodi es una tesis que yo creo que en el futuro no encontrará apoyos y no encontrará seguidores. Es una tesis armonista, es una tesis que de alguna manera trata de conciliar la historia de la Iglesia con la historia del liberalismo comercial. Una relación francamente muy artificiosa y muy fingida, porque la Iglesia nunca apoyó al comercio hasta que se dio cuenta de que no podía con él. Y cuando la Iglesia se da cuenta de que no puede controlar el comercio, entonces hace lo posible por hacerlo compatible con sus propios intereses, es decir, por hacerse la Iglesia compatible con una nueva realidad que es el comercio, y por tratar, mediante todos los medios a su alcance, de incorporar el comercio a sus propios intereses. Es decir, la Iglesia pasa de negar el comercio, de rechazar el comercio, de condenar el comercio y los comerciantes, de tratar de exterminarlos, pasa a tolerarlos, a soportarlos, y más adelante pasa también a incorporarlos a su propia supervivencia, porque la Iglesia se da cuenta de que la legitimación a ultranza de las órdenes mendicantes ponen en riesgo la supervivencia de la Iglesia, es decir, la propia supervivencia económica e institucional de la Iglesia. Por esa razón la Iglesia acaba cediendo a las exigencias del comercio y de los amigos medievales del comercio, ¿no? Ahí están los amigos medievales del comercio, los amigos renacentistas del comercio, los amigos contemporáneos del comercio y los amigos del siglo XXI del comercio, que son todos ellos muy distintos. Hemos pasado del pequeño comerciante al gremio, a la relación entre Estado y comercio y a la relación del comercio con otros comerciantes supraestatales internacionales. Pero claro, este objetivo de Paolo Prodi, de armonizar en la historia de la Iglesia el apoyo eclesiástico al liberalismo comercial, es una visión muy actual y muy retrospectiva que de alguna manera trata de salvar en la historia de la Iglesia algunos de estos muebles que la Iglesia nunca pretendió destinar a los amigos del comercio. Pero veremos que este debate que hubo durante muchos siglos medievales y no tan medievales entre los teólogos y los comerciantes tenía como finalidad pues controlar por parte de los teólogos de la Iglesia las actividades comerciales. Una de estas cuestiones que se planteaban era cómo establecer el precio justo de las mercancías, porque claro, a la Iglesia no le interesaba tener que pagar más de lo mínimamente aceptable como justo por aquellos servicios que tuviera que contratar. Evidentemente la Iglesia no generaba riqueza, sino que la consumía. La Iglesia no generaba riqueza, sino que trataba de administrar la riqueza generada por otros. Y claro, cuando observaba que los otros generaban más riqueza que ella, a la cual riqueza ella, la Iglesia, no podía acceder, pues eso no le parecía demasiado bien. Y además observaba que aquello resultaba cada día, cada año, cada siglo, más difícil de controlar. A la Iglesia se le escapaba el control mercantil, y eso, claro, era algo que no se podía permitir porque ponía en riesgo su propia supervivencia. Claro, se dice que la propiedad vale el precio por el que se pueda vender. Esto se declara en uno de los digestos latinos, digesto 35.2.63, según cita Prodi en la página 95. Pero claro, ¿quién fija el precio, el denominado precio justo de los productos del mercado? ¿Quién los fija? ¿Quién los determina? Los puede determinar el Estado, los podía determinar entonces la Iglesia, y los puede determinar el comercio. Pero claro, según los determine el Estado, la Iglesia o el comercio, nos situamos en una época histórica diferente y en un régimen político también muy diferente. Claro, ¿quién determina hoy el precio de los productos? ¿El mercado, la Iglesia o el Estado? Pues depende en qué estado vivamos y depende cuáles sean las circunstancias que el mercado provoque, desencadene y genere para que el Estado tenga que actuar en una o en otra dirección, marcando y determinando el precio de la vivienda, el precio del alquiler, el precio de la gasolina, etcétera, etcétera. ¿Quién determina esos precios? Básicamente organismos internacionales en unos casos, organismos nacionales en otros, endeudados o comprometidos con hechos que al consumidor le superan completamente. Pero claro, durante los años medievales, durante los tiempos medievales,
había una auténtica obsesión por determinar el precio justo de los objetos comercializados, de las mercancías, y en disputar el poder para alcanzar, digamos, la capacidad de determinar el precio justo. Es decir, el precio justo lo determina quien tiene poder para ello. ¿Y quién tiene poder para ello? Pues aquel que vence los obstáculos que le interponen los demás. Y aquí hay una pugna entre los señores feudales, los mercaderes y los hombres de iglesia, evidentemente. Entonces se dice, el precio justo no solo está vinculado a las valoraciones, necesidades y demandas de los individuos, sino que se fija por el mercado, es decir, que hace las veces de juez colectivo. Ya, pero es que influir en las valoraciones, en las necesidades y en las demandas de los seres humanos es algo que siempre ha pretendido hacer cualquier forma de poder, sea eclesiástico, sea político o sea mercantil, evidentemente. Porque claro, si limitamos el dinero en circulación a través de organismos eclesiásticos, a través de organismos políticos o a través de organismos mercantiles, pues evidentemente eso hace disminuir la riqueza. Si ponemos dinero en circulación, crece la inflación. Si retiramos del mercado determinados bienes o productos de consumo, estos se encarecen más. Claro, quiero decir que según el tipo de mecanismos y de teclas que se muevan, las circunstancias cambian enormemente y terriblemente. Lo que sí está claro es que la Iglesia y los comerciantes no se llevaron bien en los orígenes de los unos y en el desarrollo medieval de la otra, prácticamente en ningún momento. En ningún momento. Claro, se supone que el comerciante tiene que encontrar mercancías que escasean en una determinada zona geográfica y trasladarlas a ella, procedentes de otra donde resultan más abundantes, y que en ese proceso tienen que obtener un beneficio, porque si no, no lo harían. Los comerciantes marcan un precio que tiende a acercarse al coste de producción, dicen los teólogos. Es curioso que los teólogos opinen sobre una actividad como es el comercio que nunca ejercieron. Es lo mismo que cuando profesores de universidad que nunca han tenido una empresa enseñan a otros a gestionar una empresa. Esto es una cosa curiosísima, ¿no? Es como si alguien que no ha usado nunca un microscopio le explica a otro qué es un microscopio. O es como dar clases de armonía sin utilizar un instrumento musical. Claro, es como se enseñó la armonía durante mucho tiempo. Armonía y composición sobre un pentagrama en una mesa escribiendo sin tener ningún tipo de contacto con un instrumento musical. Claro, es una cosa curiosísima. Claro, y hay mucha gente que habla, por ejemplo, en una facultad de la relación entre universidad y empresa cuando nunca ha gestionado ninguna empresa y no tiene ni la menor idea de cómo funciona una empresa. Claro, esto es curiosísimo. Y dice, bueno, es que la universidad debe aproximarse a la empresa. ¿Y usted sabe cómo funciona una empresa? Si usted no sabe distinguir un albarán de una factura y se pone a decirle a los empresarios que tienen que aproximarse a la universidad, ¿para qué? Si usted no sabe organizar un congreso académico que sea rentable, porque usted solo funciona con la mentalidad de unas subvenciones, usted no sabe organizar una investigación científica, si no es dependiendo de fondos del ministerio correspondiente, para acabar haciendo ¿qué? 3 o 4 libros, 2 o 3 congresos y una página web. Cuando prácticamente para hacer eso, si en realidad tiene usted que hacer eso, usted no necesita ni un euro. Porque puede abrir páginas web gratuitamente, puede publicar libros en internet gratuitamente y puede organizar congresos que en lugar de hacerle perder dinero se lo proporcionen. Y si usted no sabe hacer eso, infórmese de cómo. Pero yo no doy clases de esto, yo simplemente he hecho congresos que en vez de perder dinero lo han dado, he hecho publicaciones que no han requerido subvenciones y sé de lo que hablo. Pero es muy curioso porque hay personas que dicen, no, es que la universidad debe acercarse a la empresa. ¿Para qué? ¿Para parasitarse de la empresa? Claro, para hablar de la empresa primero hay que ser empresario, hay que saber de qué se habla. Y en la Edad Media ocurría lo mismo. La mayor parte de la gente que hablaba del mercado no había tenido una empresa jamás. Entonces, es curioso que Tomás de Aquino y muchos otros teólogos hablen de lo que es el mercado. Eso es una filosofía del comercio sin haber ejercido nunca el comercio. Entonces, claro, en algo aciertan, por supuesto, pero ¿cuántos disparates no han dicho al respecto, verdad? Entonces, claro, llegan a la conclusión de que el mercado tiene una lógica interna, inmanente, propia, que la Iglesia no puede controlar. Era para decir, bueno, es que los filósofos en realidad son admirables, porque los filósofos en muchos aspectos dan risa y además todo lo que hacen los filósofos resulta muy
memetizable, ¿no? Porque claro, cuando se dice, es que dice Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Claro, y dice leo, luego existo, dicen otros haciendo estas variaciones. Claro, pero es que nadie le dijo a Descartes que los que no piensan también existen. Claro, es que es una cosa curiosísima. Los que no leen también existen. Claro, es que todas las proposiciones filosóficas resultan tan fácilmente parodiables y tan fácilmente ridiculizables que si los filósofos fueran conscientes de esto dejarían de ejercer la filosofía, porque llegan a unas conclusiones que cualquier torero, como le ocurrió a Ortega y Gasset, puede burlarse fácilmente de ellas, ¿no? Es decir, Ortega se presentó ante un torero y dice, bueno, soy filósofo, y claro, el torero dijo, hay gente para todo, evidentemente. Entonces, claro, Descartes decía, pienso, luego existo. Pues hay mucha gente que no piensa y también existe. Y claro, entonces a lo mejor si hubiera empezado por ahí se hubiera ahorrado muchas tonterías, aunque desde luego esa frase de Descartes no es la más inteligente de las que dijo Descartes, pero es la que más atención llama a las personas que disponen de poca inteligencia, sinceramente. Otra cuestión es que los manuales de filosofía, como los de literatura, se hayan escrito por personas que con frecuencia no han sido precisamente las más inteligentes de cada época de la historia, pero esto es otro debate. Lo cierto es que el mercado y sus reglas siempre han sido objeto de disputa por parte de los poderes vigentes y por parte de los poderes efectivos. Y la Iglesia y el Estado siempre se han enfrentado mutuamente, entonces, y hoy también, pero hoy la Iglesia con recursos mínimos, con recursos prácticamente imperceptibles, en el control del Estado. Entonces, cito a Prodi, lo que convierte el comercio en un arte, fíjense ustedes la metáfora, en un arte, es decir, en una estrategia virtuosa, podríamos decir. El arte es la capacidad, virtud o industria para hacer una cosa. Como todas las demás artes y técnicas productivas, son las reglas objetivas. Es decir, Prodi exige reglas objetivas para ingeniárselas en el ejercicio de una actividad profesional. El mercado determina las reglas del intercambio como el tribunal en el que se fija el valor de las cosas, el precio justo. Entonces, ¿qué es lo que determina el precio justo? La tramitación empoderada de valores objetivos. Y por esa tramitación de valores objetivos han luchado durante épocas históricas decisivas la Iglesia y el Estado. Hoy la Iglesia ha quedado relegada, que no derrotada, y el Estado, hay que decirlo en presente continuo, está siendo derrotado por parte de los amigos del comercio. Es decir, en la segunda mitad del siglo XXI estoy convencido de que el Estado será una simple pantomima en manos de los amigos del comercio. Una simple pantomima. Ya lo es hoy, pues en la segunda mitad del siglo XXI lo será todavía más. Entonces se dice, es justo el precio de las cosas según el valor que el mercado estime que tiene el objeto en el momento de la venta. Es decir, el poder estaría en el mercado. Y se advierte en algunas sumas religiosas y tratados teológicos sobre el comercio, se dice, es un negocio muy peligroso el de comprar y vender. Es decir, el propio comerciante está condenado a las penas del infierno si se dedica al ejercicio del comercio. Y claro, el pensamiento clásico y patrístico, lo cita el propio Prodi, que como ya se ha señalado desconfiaba de la actividad mercantil, constituirá un freno considerable al desarrollo de las nuevas ideas. Es decir, que tanto la Iglesia como el pensamiento de los humanistas, estos que tanto se idealizan, el humanismo, la filosofía, la teología, estos han sido tradicionalmente enemigos del comercio, y lo han sido porque con frecuencia han llevado una vida miserable. Es decir, si Erasmo hubiera sido rico, no hubiera sido tan asceta y no hubiera sido tan narcisista del ascetismo y tan narcisista de la humildad. Es decir, el narcisismo de la humildad se quita en cuanto uno tiene dinero, evidentemente, y entonces se puede ejercer como un esnobismo o como una teatralización, eso, como una forma narcisista de decir yo, no sé, pues viajo humildemente o no gasto mucho, no consumo mucho. Bueno, si usted no consume mucho es un problema. Fray Luis de León decía, y con una mesa de paz bien abastada me baste. Bueno, pues bástele a usted, depende. Hay gente que el narcisismo de la modestia lo usa para exhibirlo, pero no para ejercer la modestia.
en su vida cotidiana. Eso es una cuestión muy personal que depende de cada uno, ¿no? Como, bueno, pues el propio Epicuro, que decía que vivía de un huerto y de tal y cual, bueno, pues viva usted de un huerto, es decir, a mí qué me cuenta, ¿no? Pero no pretenda que yo o el vecino hagan lo mismo si no piensan como usted, eso depende. También el teatro pobre de Grotowski pues era una manera de hacer teatro en un mundo en el que no había recursos disponibles. Bien, se puede hacer de la necesidad virtud, allá cada cual. Lo cierto es que la tesis básicamente que pone de manifiesto Prodi en este capítulo es que la Iglesia trata de controlar el mercado durante la Edad Media con todos los recursos de los que dispone, pero no sabe bien cómo hacerlo. Y lo hace mediante la condena teológica, hasta que no le queda más remedio que incorporar el mercado para su propia supervivencia institucional como Iglesia cristiana. El problema que se presenta, cito a Prodi, es que el mercado como sujeto colectivo no puede pecar. Solo los actores individuales pueden ser pecadores en la medida en que tienden a violar las reglas del mercado. Y por ahí ataca la Iglesia, amenazando con calificar de pecadores a quienes usan mercantilmente los recursos del comercio para enriquecerse sin hacer de este enriquecimiento copartícipe a la Iglesia. Es decir, para la Iglesia deja de ser pecaminoso algo cuando le genera algún tipo de beneficio económico y entonces podemos negociar el pecado y ahí surgen las bulas, ¿no? Es decir, hay pecados que se perdonan si uno paga la bula correspondiente, claro, es una cosa muy curiosa. Y luego la Iglesia utilizará la práctica confesional, el tribunal de la confesión, el sacramento de la confesión, para conocer operaciones mercantiles, para saber qué es lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal en el ejercicio del comercio, y para exigir la compensación por hurto, es decir, la restauración de lo hurtado, en definitiva, ¿no? de lo robado, haciendo trampas en el comercio. Es decir, la Iglesia tardó muchos siglos en incorporar el comercio a sus propias prácticas institucionales, pero finalmente lo hizo. Y, entre tanto, castigó y persiguió moralmente a quienes quebrantaban estas normas. Y se considera pecado violar las normas del mercado. Se considera pecado la retención injustificada del dinero mediante la usura, porque eso supone limitar la circulación de dinero y, por tanto, limitar el acceso de la Iglesia a la participación de ese dinero. Claro, la Iglesia automáticamente condena dos tipos de práctica, que son, una de ellas, el monopolio, es decir, que una determinada institución monopolice la gestión comercial, sea esa institución el señor feudal, el Estado que nace con la Edad Moderna, los diferentes estados que se van articulando en las edades modernas, o sea simplemente el propio mercado. Es decir, que el mercado en exclusiva gestione el comercio es peligroso para la Iglesia. Que el Estado en exclusiva gestione el comercio es peligroso para la Iglesia. La Iglesia quiere un lugar en la gestión del comercio, pero lo irá perdiendo progresivamente a lo largo de la Edad Media y en la Edad Moderna lo pierde de manera irreversible. Es decir, a partir de ese momento la Iglesia no es un comensal invitado en el reparto del comercio, sino que se lo tendrá que ir ganando a pulso y tendrá que ir negociándolo a pulso. Claro, el problema del monopolio tiene básicamente dos caras. In extremis, es decir, en contextos extremos, el monopolio tiene dos caras. Dos caras que son el marxismo y la globalización. Es decir, el monopolio en condiciones extremas desemboca en el marxismo y en la globalización. El marxismo es el monopolio del mercado por parte de un Estado. Un Estado marxista como China monopoliza la actividad mercantil en el ámbito estatal. Cuanto mayores sean los límites del Estado, mayor será el límite del control o la extensión del control mercantil. Es decir, uno de los límites del monopolio mercantil es el Estado. Y si el Estado monopoliza el comercio, estamos en un Estado marxista, donde la clase productora monopoliza el comercio, pero a través de la institución política. Es decir, el Estado como artífice que monopoliza, como gestor que monopoliza el comercio, conduce al marxismo. Naturalmente, si suprimimos el Estado, lo que monopoliza el comercio es la globalización del anarcocapitalismo. Se suprimen los estados y un conjunto de oligarcas
muy reducido además, de hiperoligarcas, de una mega oligarquía o una hiperoligarquía del comercio, lo gestiona todo. Es decir, puede haber un monopolio del comercio en manos del Estado, lo cual nos conduce al marxismo, o puede haber un monopolio del comercio en manos de un grupo de accionistas o en manos de una oligarquía que controle todo el comercio planetario. Tanto en un caso como en otro, estamos ante un monopolio por parte de grupos de personas a los que nosotros no pertenecemos, sea el Estado, sea una oligarquía planetaria, la globalización o el marxismo. Naturalmente, entre uno y otro extremo, la historia del comercio se ha movido prácticamente hasta finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pero ahora aquí estamos en esos dos extremos. Por una parte, China, la globalización de un Estado, el monopolio que un Estado ejerce sobre el comercio, y por otro lado la globalización planetaria de los amigos del comercio, que no son amigos de China, pero son socios de China. Es decir, ya digo que el comercio no tiene ideología, tiene amigos y enemigos, y tienes básicamente competidores y socios. Entonces China no es enemiga del comercio, China es un competidor de entidades comerciales ajenas al Estado chino, con los que se puede asociar o no puntualmente. Es decir, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres, no hay más historias. Entonces, insisto en que la Iglesia siempre se opuso a la monopolización del mercado, siempre y cuando la monopolización no estuviera en sus propias manos. Pero la Iglesia nunca desarrolló recursos, nunca dispuso de recursos para monopolizar el mercado. Y entre otros hechos, no dispuso nunca de recursos porque la Iglesia nunca acuñó moneda. Y desde el momento en que la Iglesia no tiene las competencias del Estado moderno, como la acuñación de moneda, no tiene competencias de ninguna manera que le permitan monopolizar el mercado. Es decir, condenando al comerciante no se consigue absolutamente nada. Eso es como abrir una red social para que la gente, en vez de armar revoluciones en la calle, las arme en Internet. Claro, eso es excelente. Para eso está Internet, para que la gente despotrique en las redes sociales, haga lo que le dé la gana en las redes sociales y al día siguiente empiece otra vez como si no hubiera un mañana o como si no hubiera habido un pasado. Es la mejor manera de tener a la gente entretenida y berreando en Internet que no en la calle. Y ya está. Eso es la neutralización de todas las revoluciones de Internet. Eso es estupendo. Entonces, esto es lo que ocurre, básicamente. Claro, la Iglesia señala una serie de patologías en el mercado, ¿no? Una serie de trampas o de robos que se hacen en el mercado y las condena pecaminosamente para que el mercader entre en vereda, entre en cintura. Pero veremos que el mercado trata de desasirse de este tipo de represiones y de limitaciones y de buscar sus propios cauces, de buscar sus propios desarrollos. Primero el mercado tiene que sortear las imposiciones teológicas de la Iglesia, pero rápidamente se da cuenta de que la Iglesia no tiene poder suficiente para contrarrestar la fuerza del mercado. Pero al mercado le salen otros adversarios, al mercado le sale como enemigo el Estado. El Estado va a reemplazar históricamente a la Iglesia en su afán por controlar el mercado, por monopolizar la actividad del comerciante y sobre todo por meterle mano al comercio a través de dos procedimientos: la imposición de impuestos y la imposición de precios, es decir, la fiscalización y la fijación del índice de precios al consumo, en definitiva. Entonces, claro, el mercado siempre ha luchado por emanciparse, primero de la Iglesia y después del Estado, y hoy lo consigue, hoy consigue ya emanciparse incluso del Estado. Por lo tanto, claro, cuando decimos es que los amigos del comercio son esto y lo otro, dicen sus detractores, pero es que los amigos del comercio son sufridores, digamos, pobrecitos, bueno, vale, de acuerdo, pero han sufrido durante siglos las limitaciones impuestas por instituciones ajenas a ellos. Primero la Iglesia y después el Estado. Y los amigos del comercio están del Estado y de la Iglesia hasta la cabeza. Entonces, no digo que se les comprenda, no pido comprensión para los amigos del comercio, ellos tienen fuerza, ¿qué necesidad tienen de todo ello? Pero los amigos del comercio son personas muy inteligentes y muy trabajadoras, unas más que otras, por supuesto, que llevan siglos tratando de liberarse de las imposiciones que gente que es menos inteligente y menos trabajadora que ellos les han impuesto.
Y dirán, bueno, pero eso les ha pasado a todos, ¿les pasa también a los científicos? Sí, claro que les pasa a los científicos, evidentemente. Pero es que el problema que tienen los científicos es que se creen que por tener razón tienen derecho a todo. Y la razón no te da derecho a todo. La razón te da razón y racionalismo, pero la razón en sí misma no tiene valores inmanentes que estén por encima del derecho. Por eso la gente tiene razón como siempre y pierde como nunca. Claro, es que yo tengo razón. Bueno, tienes razón, ¿y qué? ¿Y qué le importa al que es más fuerte que tú tengas razón? Es que es una cuestión que los débiles se han planteado muy pocas veces. ¿Por qué las personas que son más irracionales que ellos tienen más recursos para imponer su supuesto irracionalismo? Pues por razones que probablemente los débiles, por muy listos que sean, no han sido capaces de desarrollar. Por lo tanto, cuestiona tu racionalismo cuando te enfrentes a un racionalismo más fuerte que el tuyo, porque no basta tener la razón teórica, hay que tener la razón práctica. Y el problema de los científicos es este, que se creen que por simplemente tener razón, pues tienen ganado el derecho, y el derecho no siempre se gana racionalmente, el derecho se gana con la fuerza, y la fuerza, para desarrollarla, se requiere a veces un racionalismo que el científico desconoce. Y ese es el punto débil, sobre todo, de muchos científicos, de muchos aspectos de la vida, que han minusvalorado otras formas de racionalismo que son ajenas al suyo propio, al suyo específicamente profesional. Entonces hay gente que, como el propio Fray Luis de León, desestimó el derecho canónico en favor del derecho filológico, o del racionalismo filológico, que él estimaba para hacer una determinada traducción bíblica. El caso de Spinoza fue idéntico. Spinoza antepuso el racionalismo filológico al derecho asambleario de sus propios correligionarios, los judíos, que lo acabaron expulsando de la sinagoga de Ámsterdam. Es decir, tú no tienes derecho a hacer lo que quieras por muchas razones que profesionalmente creas que dispones para hacerlo. Es decir, si no tienes las espaldas cubiertas, por mucha razón que tengas, no tienes derecho a hacer públicas esas razones. Y eso es algo que los científicos han ignorado. El propio Galileo ignora que, aunque tenga razón en sus teorías astronómicas, no tiene derecho a hacerlas públicas simplemente porque no dispone de la fuerza suficiente para imponer esas razones ante un derecho que es superior al de él, que es el del cardenal Bellarmino en ese momento. Entonces, claro, cuando hay desajustes entre razón y derecho, y fuerza que fundamenta el derecho de las razones ajenas, es necesario, pues plantearse las cosas de una manera que no digo que sea literaria, como el caso de Cervantes, que plantea su racionalismo literario. El racionalismo literario es un racionalismo que permite esquivar muchos derechos más poderosos que el propio, pero no todo el mundo tiene talento suficiente para desarrollar una literatura cuyo racionalismo sortee la censura de la filosofía, de la teología y de los derechos civil, canónico y penal de cualquier época. Eso es una inteligencia dada a muy pocos. Perversiones del mercado que ya señaló la Iglesia. Fíjense ustedes, si la Iglesia no era racional, lo que pasa es que la Iglesia estaba perdiendo fuelle a lo largo de la Edad Media, y más lo perdió todavía durante la Edad Moderna. Los casos eran naturalmente de lo más variado a lo largo de los siglos, y lo señala Prodi. La reivindicación de un monopolio directo por parte del soberano, príncipe o república, es decir, el Estado ya empieza a tener más poder que la Iglesia. El emperador tiene más poder que el Papa. Güelfos y gibelinos. 2. La concesión de privilegios que sitúan a un único actor en una posición de casi monopolio de facto. Los precios fijados verticalmente por decreto, es decir, esto ya lo puede hacer un Estado, que acuña moneda, la Iglesia no acuña moneda. Se empieza a distinguir entre el precio de mercado y el precio legal, que puede divergir por razones políticas. Por razones políticas, no religiosas o teológicas. Ni tampoco necesariamente mercantiles, porque la política se impone al mercado. El cierre del mercado a las importaciones procedentes del exterior. Eso lo puede hacer un soberano, lo puede hacer un parlamento en un momento dado. Los acuerdos entre productores de forma individual o mediante pactos de tipo empresarial, los gremios y los grandes amigos del comercio. Las asociaciones o consorcios por el objetivo de influir en los distintos componentes del precio, los productores, etc. Claro, hay muchos recursos para manipular todos estos procedimientos, pero curiosamente la Iglesia no disponía de ninguno de ellos.
Y claro, ante el curso de los hechos, la Iglesia va perdiendo paulatinamente poder. Va perdiendo paulatinamente poder. Pero fíjense cómo Paolo Prodi, salva los muebles de la Iglesia en una interpretación histórica retrospectiva no exenta de verdad. Prodi no miente. Prodi trata de maquillar las cosas, pero sin mentir. No le he pillado a Prodi ninguna mentira. Prodi es un autor en este punto muy honesto, mucho más honrado que casi todos los autores que han escrito, sobre todo en las últimas décadas, libros sobre cualquier materia. Es un hombre con ideas originales y propias. Es un hombre cuyo conocimiento lo hace muy respetable por encima de cualesquiera plumíferos y funicularios que han escrito sobre tantas cosas. Cito a Prodi. La Iglesia no solo creó la primera gran red burocrática estructural para la evaluación de las rentas eclesiásticas en todas las regiones de Europa, para la recaudación de los diezmos y otros impuestos sobre los beneficios y la transferencia a Roma de los inmensos recursos monetarios adquiridos. No miente, es decir, la Iglesia creó las estructuras financieras adecuadas para abastecerse económicamente. Mucho antes de que existieran los estados, la Iglesia ya tenía una red de financiación por toda la Romania, por toda la latinidad, en plena Edad Media. Pero claro, la va a perder cuando el Estado desarrolle otra mejor que la que tenía la propia Iglesia. Sino que también la Iglesia promovió la invención y el desarrollo de instrumentos técnicos, contables y sobre todo financieros, como anticipos y préstamos, con las grandes empresas bancarias que adquirieron gran dimensión europea al servicio de la Santa Sede. Y decimos, menos mal que la Iglesia era enemiga del comercio, porque si llega a ser amiga del comercio, ¿qué no haría? Claro, si siendo enemiga del comercio la Iglesia medieval construyó toda esta serie de autopistas para gestionar económicamente su propia supervivencia, ¿qué no haría si llega a ser amiga del comercio? O sea, fíjense de lo que hablamos, ¿eh? Claro, la verdad a la que Prodi presta atención y a la que no traiciona delata la actitud que el propio Prodi tiene que reconocer en otros aspectos. La Iglesia, por un lado, era enemiga del comercio, pero es que por otro lado desarrolló una infraestructura para mantener monopolizada toda la gestión financiera que se desarrolla en la Edad Media en el mundo conocido, en Europa, en el mundo conocido en Europa. Y señala, porque todavía hay más. Además, adverbio de cantidad, además, el papado inventó, es decir, no siquiera desarrolló ni sofisticó, inventó, el papado inventó, cuando ese sistema entró en crisis a causa de los ataques de las nuevas monarquías y principados, nuevas técnicas de ingresos con el desarrollo de la deuda pública, formas de contratación de ingresos por adelantado y la venta de cargos, como se verá más adelante. Quiero decir que la misma usura que la Iglesia condenaba, la practicaba no bajo ese nombre, sino con procedimientos similares. Y no del mismo modo, todo hay que decirlo. Pero claro, si los Hechos de los Apóstoles y los autores que escribieron y protagonizaron los Hechos de los Apóstoles ven estas prácticas eclesiásticas, no se reconocerían en su propia Iglesia. Claro, es que los Hechos de los Apóstoles son incompatibles completamente con este procedimiento. Insisto, crear la gran red burocrática estructural para la evaluación de las rentas eclesiásticas de todas las regiones de Europa. No había estados, hay áreas geográficas. Para la recaudación de los diezmos y otros impuestos sobre los beneficios y la transferencia a Roma de los inmensos recursos monetarios adquiridos. Y menos mal que eran enemigos del comercio, porque si llegan a ser amigos del comercio, madre mía, ¿cómo estamos? Es decir, vamos, la gran multinacional, ¿no? Claro, es un sistema complejo de evaluación, registro, recaudación, cuyos orígenes están en la Iglesia. Después el Estado los hereda y los transforma y los monopoliza bajo su propia jurisdicción. Pero todo eso debe a la Iglesia una ingeniería financiera de mucho cuidado. Claro, llegamos a la acuñación de moneda. La Iglesia no acuña moneda, no puede acuñar moneda, porque la Iglesia no tiene un Estado. A excepción del Vaticano, pero el Estado Vaticano es un Estado muy particular, porque es un Estado que no tiene demografía, es un Estado cuya naturalización se debe a cuestiones legales que no tienen que ver con nacimiento. Se da y se niega, pero no por natalicio, es decir, en el Estado Vaticano no nace gente,
no tiene demografía. No. La moneda permite determinar y objetivar el valor de todas las cosas, como valor de uso, valor de cambio, absolutamente todo. Pero claro, la Iglesia no acuña dinero. El tema de la moneda, cito a Prodi aquí, dice, el tema, palabras literales, el tema de la moneda es el más directamente vinculado con la revolución científica que afectó tanto a la naturaleza como a la sociedad, ya que supuso, a partir del siglo XIII, 1200 y pico, el establecimiento de una visión numérica y cuantitativa del tiempo y del espacio. Es decir, que la moneda no simplemente fue una cuestión meramente mercantil, sino que sintetizó como un crisol de movimientos todo cuanto se desarrolló y se estructuró a partir de su acuñación europea. Es decir, el euro va por ese camino, es decir, la unificación, la globalización, el monopolio monetario es enormemente importante. Entonces, advierte aquí, la moneda se convirtió, con la variación de su valor metálico intrínseco y con la reserva de la acuñación al poder político, no al eclesiástico, en el vínculo más importante entre el Estado y el mercado. Aquí ya tenemos una dualidad Estado-mercado que reemplaza la dualidad anterior, Iglesia-mercado. La Iglesia ha ido perdiendo poder a medida que ha avanzado la historia de una manera francamente sorprendente. De una manera francamente sorprendente y hasta cierto punto inevitable. Inevitable. ¿Estamos cerca de la extinción de la institución eclesiástica? Yo no lo sé, pero la sola pregunta intimida a una institución como la Iglesia. Surgen nuevos tipos de hurto, nuevos tipos de robo, que es donde Prodi pone el dedo en la llaga, en los nuevos tipos de hurto y de patologías del mercado. ¿Quién comete estos hurtos? La Iglesia, el Estado, el propio mercader, el propio mercado. Surgen, cito a Prodi, nuevos tipos de hurto que habían sido completamente ignorados en épocas anteriores. Aquí hay un uso de la pasiva en la traducción que no es español. Que habían sido ignorados, no. Hurto que se había ignorado completamente en épocas anteriores. El poder religioso y el político compitieron por regular esos nuevos sectores de la vida social, recurriendo a las categorías de pecado y delito, a las normas morales o a las leyes positivas. Pero la Iglesia empieza a perder poder constantemente. Es decir, que cuando se trata de combatir a un enemigo, la Iglesia habla de pecado y el Estado habla de delito. Pero claro, los castigos son muy diferentes, porque el derecho penal solo lo puede ejercer el Estado. El castigo de la Iglesia se limita a unas cuestiones donde el Estado tiene mayores competencias y sus poderes ejecutivos son muy superiores. Claro, no es lo mismo castigar el pecado que castigar el delito, porque pecados hay muchos, delitos también, pero los que tienen que ver con el comercio ya no son tanto delitos inquisitoriales cuanto delitos del derecho penal que se reserva el Estado. Claro, aquí hay muchas jurisdicciones. Todavía el derecho mercantil, que está en proceso de elaboración, hablamos de la Edad Media, no se ha constituido modernamente, pero ya está en vías de hacerlo. Está ya en vías de hacerlo. Esta diferencia entre pecado y delito es determinante en muchísimos aspectos. Surgen los gremios, las asociaciones de comerciantes, asociaciones medievales de determinadas categorías profesionales. Claro, la historia de los gremios termina prácticamente en el siglo XVIII, cuando el Estado interviene en la actividad de los gremios para gestionarla desde el propio Estado e impedir que los grupos de comerciantes puedan llegar a desarrollar un poder que rivalice con el poder del Estado. Claro, los gremios habían crecido demasiado y el Estado no podía permitir que esa gremialización del mercado pudiera competir con el poder político del propio Estado. De manera que prácticamente a lo largo del siglo XVIII los gremios ya se transforman en otra cuestión. Cito a Prodi, la deriva de los gremios aparece más ligada a la acción del Estado moderno para aniquilar los cuerpos sociales intermedios que a un agotamiento de su función histórica, una crisis que llevó a los gremios a ser cada vez más un instrumento de intervención estatal hasta que los suprimieron por decreto y se sustituyeron finalmente por la intervención directa de la administración pública. Es decir, el Estado interviene en los gremios y los disuelve. ¿Por qué? Pues porque los considera una amenaza, sobre todo el Estado ilustrado, el Estado que nace del siglo XVIII. No quiere que los gremios tengan el poder que comienzan a adquirir y su preservación
en la modernidad, en la edad contemporánea, resulta una amenaza para el Estado y el Estado se los carga. Hoy día el Estado ya no se puede cargar la gremialización del comercio, que ha llegado a unos niveles que rebasan las posibilidades de los estados actuales. Es la globalización. Claro, evidentemente los organismos que se interponen entre el Estado y los gremios son fagocitados por el Estado a lo largo de la edad contemporánea. Pero es que a lo largo del siglo XXI ocurre lo contrario. Es el mercado el que se come los organismos que promueve el Estado para limitar la actividad del propio mercado internacional, global o supranacional. Evidentemente, digamos que a lo largo del siglo XVIII se aborta el intento de los pequeños comerciantes o de los gremios por constituirse en una alternativa que pueda presionar financieramente al Estado. Ahí el Estado gana la batalla en el siglo XVIII, pero hoy en el siglo XXI la pierde. Ya la ha perdido prácticamente desde finales del siglo XX, pero en el siglo XXI la pierde completamente. Claro, la Iglesia había tratado de delimitar sus pertenencias, había tratado con la simonía de evitar no la venta o la compraventa de productos eclesiásticos, sino de al menos monopolizar por parte de la propia Iglesia la compraventa de productos eclesiásticos. Es decir, la Iglesia con la simonía lo que hizo fue limitar a su propia gestión la compraventa de productos eclesiásticos. Es decir, en los bienes eclesiásticos solo gobierna la Iglesia, mercantilmente hablando, de tal manera que impidió una fuga de capitales a través de la comercialización externa de sus propios bienes. Por otro lado, se prohíbe a los clérigos participar en actividades mercantiles, pero esto no se mantuvo durante mucho tiempo, porque desde el momento en que se reconoce, por ejemplo, el ejercicio de la docencia de los clérigos en centros de enseñanza, ya se permite a los clérigos participar en el comercio. Es decir, la Iglesia no habría sobrevivido si no se hubiera implicado en actividades mercantiles. Eso es totalmente evidente. La Iglesia y el Estado luchan por controlar el mercado y las reglas del mercado. Entonces, cito de nuevo a Prodi: la jerarquía eclesiástica, así como la doctrina de sus teólogos y moralistas, a menudo defendió el mercado frente a las invasiones del poder político, que denunciaba como hurto. Ya, pero es que la Iglesia defiende el mercado cuando el poder del Estado interviene en el mercado para arrebatarle jurisdicción en la gestión del mercado a la propia Iglesia. Si no, la Iglesia, ¿qué va a defender el mercado? Aquí el Estado y la Iglesia han intervenido, han competido, se han enfrentado dialécticamente por el monopolio del mercado. Y hoy es el mercado el que se los ha comido a los dos, a la Iglesia y al Estado. Y en este contexto estamos. Claro, señala Prodi algo muy importante y muy inquietante. Otro problema importante es la definición de los bienes que por su naturaleza pueden o deben retirarse del mercado o no. Es decir, bienes con los que no se puede negociar, bienes con los que no se puede hacer negocio. ¿Cuáles son estos bienes? Pues aquellos que en virtud del derecho natural son comunitarios. Es decir, el derecho al aire, el derecho al agua, el derecho a alimentos básicos. La pregunta es, ¿respetará este derecho natural el derecho mercantil de la segunda mitad del siglo XXI? Esa es la pregunta. ¿Nos acabarán vendiendo el aire que respiramos? ¿Nos acabarán limitando el acceso al agua potable? ¿Nos acabarán limitando el derecho a alimentos básicos como el pan? Hoy día ya no hay pan natural, hay pan que llaman artesano, es decir, es un pan procesado, prefabricado, precalentado. Entonces es curioso que se dé precisamente el nombre etimológicamente más valioso al producto que nada tiene que ver con ese nombre. Se llama pan artesano al que se hace con procedimientos artesanales, cuando en realidad ese pan artesano es el menos artesanal de todos los panes posibles. Es el pan más artificial que hay. Es decir, es el doble lenguaje del que hablaba Orwell en su novela 1984. Y de tal manera que los helados artesanos, los panes artesanos, suelen ser con frecuencia, y esto se ha denunciado públicamente en muchos documentales televisivos, suelen ser productos que resultan de los más procesados del mercado. Ahora bien, imagínense ustedes que para respirar el aire haya que pagarlo. Bueno, se habla de la polución, se habla del clima, se habla de... Imagínense que para consumir agua potable ya la hay que pagar, de hecho.
pero que haya que pagarla todavía más. Imagínense que para acceder a una playa haya que pagar, ya se hace en determinados lugares. En fin, nos adentramos peligrosísimamente en un mundo en el que aquello a lo que antaño teníamos acceso por derecho natural, en el futuro probablemente solo tendremos acceso por derecho mercantil. Entonces, claro, si el derecho mercantil se come el derecho civil, los derechos del consumidor van a caber en una hoja de reclamaciones, porque no habrá estados a los que apelar. Claro, decimos, bueno, que se vaya el Estado. Bien, pero si el Estado se va también la democracia, se va también la libertad y se va también el derecho civil. Entonces, mucho cuidado con exaltar el anarcocapitalismo si uno quiere preservar determinados derechos que resultarían incompatibles con el anarcocapitalismo. Eso allá cada cual, según las ideas que cada uno tenga. Habrá gente que diga que es el paraíso terrenal y otros que dicen que no. Yo ni entro ni salgo, porque yo me moriré antes de que todo esto se imponga y se establezca. Yo ya he tenido que luchar por otras cuestiones y tengo que luchar por otras cuestiones, pero desde luego el apocalipsis no me quita el sueño. Eso lo tengo muy claro. Entonces allá cada cual que luche por lo que tenga que luchar. Y evidentemente, si el derecho mercantil se come el derecho civil, la vida será de una determinada manera. Pero es que si el derecho mercantil se come el derecho natural, yo no sé hasta qué punto habrá vida. Ya no sé hasta qué punto habrá vida. Pero eso, insisto, es un problema de la generación alfa, eso es un problema de los milenaristas, es un problema de los que han nacido en 1990, que si viven mucho, pues tendrán que enfrentarse a un mundo en el que probablemente el derecho mercantil les suprima sus derechos naturales. Espabilad. La legitimidad de la riqueza es otro capítulo absolutamente decisivo, importante, que pone el dedo en la llaga entre el delito y el pecado. Esto es un detalle muy curioso, porque en este punto, cuando la Iglesia ve que pierde su jurisdicción, se tiene que enfrentar a problemas como son, por ejemplo, la sanción del juego o la sanción de la prostitución. Esto ya lo hemos mencionado con anterioridad, pero es muy curioso, porque las ganancias en el juego son ganancias ilegítimas, por pecaminosas, pero no por ilegales. El enriquecimiento a través de la prostitución es moralmente pecaminoso, pero no legislativamente proscribible. Es decir, que la prostitución es un pecado, pero no un delito. El juego es un pecado, pero no un delito. Y es un pecado porque las ganancias tanto de la prostitución como del juego son ganancias ilegítimas desde el punto de vista teológico, aunque sean legales desde el punto de vista de lo que podríamos considerar el derecho mercantil. En síntesis, la Iglesia condena el juego y la Iglesia condena la prostitución en tanto que son pecados, en tanto que son actividades pecaminosas, porque suponen una ganancia inmoral, Pero, sin embargo, la propia Iglesia reconoce que las deudas del juego hay que pagarlas, porque las leyes del mercado están por encima del pecado, y que los servicios contratados prostitulariamente deben abonarse, porque las ganancias son políticamente legítimas, aunque sean moralmente proscribibles o pecaminosas. Hoy, sin embargo, ocurre lo contrario, es decir, la prostitución se considera como un delito, pero no como un pecado, y el juego simplemente también se puede considerar como un delito en determinados contextos. De hecho, se persigue el juego, las casas de apuestas están sujetas a leyes estatales, pero no como un pecado. Es decir, digamos que en los tiempos medievales, juego y prostitución se consideraban pecaminosos, pero legales. Hoy día se consideran ilegales en determinados contextos, creo, porque el juego parece que se condena, pero en determinados contextos, y la prostitución está sometida a un permanente debate, pero no sé en qué para esto, no lo sé. Pero sé que está sometida a un debate legal, pero no es pecado. Es decir, a nadie se le ocurre decir que la prostituta incurre en pecado, o el cliente de la prostituta, que todos sabemos cómo se llama, incurre en pecado, pero sí en delito, ¿no? Entonces, en fin, bueno, son debates que hay, que también dejo a los doctores que tenga pues el Estado o la Iglesia respecto a estos temas. El que quiera jugar con
con el dinero ajeno y con el sexo, pues allá él. No es la materia de mi intervención ese asunto, eso es cuestión de cada cual. Pero advierte Prodi en este punto: la ilegitimidad puede derivar sobre todo de la voluntad de apoderarse de cosas que pertenecen a la Iglesia, a la comunidad o a Dios mismo como Señor del tiempo y la naturaleza. Claro, aquí hay un detalle muy importante, y es que cuando el comercio, cuando los mercaderes, cuando los amigos del comercio en la Edad Media plantean la contratación de seguros para asegurar, bueno, el transporte de mercancías, la financiación de determinadas empresas políticas, un seguro, el contrato de un seguro. Claro, la Iglesia esto de contratar seguros lo ve como una auténtica aberración. ¿Por qué? Pues porque supone poner en cuestión la seguridad que ofrece Dios. Claro, vamos a ver, si nosotros nos confiamos a Dios, no necesitamos que los mercaderes nos suplanten a Dios preservando nuestras mercancías. Claro, porque eso ya supone cuestionar la voluntad de Dios. Es decir, parece como si dudáramos de que Dios nos protegiera y como consecuencia de eso, al dudar de la protección divina, tuviéramos que contratar la protección del mercado o la protección de un mercader. Y claro, a esto la Iglesia puso muchas trabas, porque teológicamente no podía ser concebible que se cuestionara la protección de Dios o se presentara como alternativa a la protección de Dios la protección de una compañía de seguros, y menos pagando dinero por ello. Quiero decir que tanto el juego como la prostitución, como las aseguradoras, se adentraban en un terreno que, aunque fuera legal, resultaba pecaminoso, cada una por una razón diferente, bien porque se consideraba ilegítimo ganar dinero mediante la prestación de actos impuros, o mediante la frivolización de conductas humanas que pusieran en riesgo la economía de instituciones como por ejemplo la Iglesia. Imagínense un cura jugador, pues claro, perdería completamente, por supuesto, su reputación, y lo que es algo peor que la reputación, perdería el dinero que pertenece a la Iglesia, y eso no se puede permitir. Es decir, lo sagrado se retira del mercado. ¿Para qué? Para preservarse, hasta que no se asegure que, implicándose en el mercado, lo sagrado incrementa sus beneficios. Por ejemplo, las bulas. Claro, el poder del comercio compite con el poder de Dios a través de las aseguradoras. Claro, esto era todo un tema que se abordaba y se planteaba en los discursos, en los sermones y en las homilías, y por supuesto en los tratados de teología y en los manuales de los confesores, que deberían conocer pues las causas y las consecuencias de todo este tipo de procedimientos. Es decir, el estudio al que la Iglesia sometió el mercado durante siglos es impresionante, es poderosísimo. Los recursos para su propia subsistencia eclesiástica fueron impresionantes, pero todos ellos quedaron más pronto que tarde, o más tarde que pronto, según veamos cuáles son, destinados a fracasar. Es decir, la Iglesia no sobrevive a las exigencias del mercado y tampoco sobrevive a las exigencias del Estado. ¿Y cómo será de fuerte el mercado que ni siquiera el Estado puede sobrevivir a estas propias exigencias del derecho mercantil, los poderes del mercado? En definitiva, el mercado se abrió camino a través de los contratos de seguro, de la estimación y de la cobertura de los riesgos. Y eso fue un pulso más que el Estado también, y el comercio, por supuesto, ganó a la Iglesia, en definitiva. Sea como sea, lo que cabe decir de las aseguradoras, del juego y de la prostitución es un hecho innegable. Cito a Prodi en este punto. Por ahora tan solo quiero señalar, dice Prodi, el surgimiento de la distinción entre la naturaleza inmoral de un pacto, el juego, la prostitución o las aseguradoras, y su carácter vinculante, de forma más general, la distinción entre pecado y delito en el plano del derecho penal, ya que esta es la base de la civilización jurídica moderna, incluso en ámbitos relacionados con la convivencia y la vida sexual en países católicos y en los mismos estados pontificios. La prostitución es moralmente condenable, pero el precio acordado entre prostituta y cliente debe pagarse, y pueden ocuparse de garantizarlo las autoridades públicas, políticas e incluso también las autoridades eclesiásticas. Es decir, se puede reconocer que hay pecado, pero la deuda, incluso fruto del pecado, hay que pagarla. Es decir, a la prostituta
hay que pagarle su trabajo, aunque su trabajo sea pecaminoso. Es curioso cómo el dinero está por encima del pecado. Es decir, el respeto al dinero está por encima del reconocimiento del pecado. Es decir, amigos sí, pero la vaquita por lo que vale, como se suele decir. Usura y préstamo son terriblemente condenados también, evidentemente. Y por vez primera en el libro, por vez primera en la página 118, se habla de los judíos. Nunca hasta esa página, nunca hasta este momento, se habló de los prestamistas judíos. Y se dice que ya a principios del siglo XII la nueva economía no podía vivir sin el crédito, ni en la agricultura, ni en la administración, ni en el comercio. Es decir, que el préstamo y la usura eran inevitables, eran absolutamente inevitables. Y se señala, con respecto a la usura, como con la prostitución en otros aspectos, se desarrolló por primera vez en Occidente una clara distinción entre el pecado, entre el ejercicio del pecado, ejercer la usura, y el delito, no abonarla o no pagarla. Es decir, la usura estaba prohibida, pecaminosamente, pero era legal y estaba uno obligado a pagar sus deudas. Es decir, ocurría lo mismo que con la prostitución, que con el juego y que con las aseguradoras. Se condenaba pecaminosamente la usura, pero se reconocía la obligatoriedad de pagar las deudas contraídas con los intereses consiguientes. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? Muy paradójica, pero muy curiosa. La usura seguía siendo un pecado horrendo, como de hecho lo era la comisión de cualquier acto impuro, pero la autoridad política y la ley civil deben garantizar el préstamo a interés, ya que es un mecanismo necesario para la supervivencia de la sociedad, incluso de las sociedades eclesiásticas. El jurista Baldo de Ubaldi, por ejemplo, denunció a los usureros como leprosos a los que convenía expulsar de la comunidad civil, pero admitía que había que resignarse a su existencia porque de su actividad dependía la supervivencia del resto de la sociedad. ¿Esto se llama cinismo o cómo se llama esto? Porque ustedes me dirán cómo se llama. De ahí que el Padre Nuestro, que antes decía, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pasara a decir, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque las deudas hay que pagarlas. Las deudas hay que pagarlas, no se pueden perdonar. Y el propio Padre Nuestro sufrió una epanortosis, es decir, una autocorrección eclesiástica, de tal manera que la Iglesia reconoció que las deudas son imperdonables. Las deudas son irremisibles. No se pueden perdonar las deudas, se pueden perdonar las ofensas, pero una deuda no es una ofensa. Una deuda es un débito económico o un crédito económico que hay que pagar hasta el último duro, hasta el último euro, hasta el último céntimo. La usura es un robo, de acuerdo, pero las consecuencias de ese robo las hay que pagar. Las hay que pagar porque los contratos tienen valor de ley y uno tiene que estar sujeto a ellos. De este modo, la Iglesia fue perdiendo apoyo, fue perdiendo poder y fue perdiendo infraestructura en la gestión de cualesquiera actividades comerciales. Claro, ¿qué papel asume en esta situación de desventaja el préstamo judío? Claro, todo el mundo condenó a los judíos, pero todo el mundo acudía a ellos cuando los necesitaba, incluso al conde duque de Olivares, provocando las iras de Quevedo en muchísimos aspectos, acudiendo a la banca judía para financiar proyectos políticos de España. Favorecido por la legislación vigente, puesto que la escasez de moneda ponía en peligro el bienestar colectivo. Eso es lo que se atacaba de la usura, en definitiva. Los tribunales eclesiásticos habían perdido toda jurisdicción sobre la usura a lo largo del siglo XV. Es decir, que ya con el Renacimiento la Iglesia había perdido sustancialmente casi todo el poder del control del mercado. Casi todo el poder del control del mercado, que ya pasaba al poder de los estados. El hurto se considera como un robo al bien común, como una injusticia suprema. Pero sea como sea, la historia del comercio es la historia de un pulso, primero con la Iglesia, después con el Estado, y hoy no sé contra quién, porque el comercio ha fagocitado todo cuanto se mueve. Es posible que el derecho mercantil engulla al derecho civil a lo largo del siglo XXI, y lo más temible es que el derecho mercantil destruya también el derecho natural, es decir, el acceso que la naturaleza humana tradicionalmente tuvo al aire, al agua o al fuego. Ese fuego que dio Prometeo lo puede limitar el derecho mercantil del siglo XXI.